Hoy vamos a hablar de algo que todo el mundo conoce incluso sin saber que lo conoce. Es decir, vamos a hablar de una empresa cuyo logo ves prácticamente a diario, pero es posible que jamás te hayas reparado en qué es o qué significa o quién está detrás. Me refiero a Ecoembes, esa empresa que vas a ver su logo en los contenedores amarillos o incluso en un imán que tengas puesto en la nevera. Lo digo por experiencia propia. Pero exactamente, ¿qué es Ecoembes? Pues Ecoembes es la empresa, el consorcio, que tiene el monopolio de la gestión del plástico en España. Ecoembes se crea en 1996 por un consorcio de empresas entre las cuales se encuentran aquellas que más envases de plástico suelen poner en el mercado. Me estoy refiriendo a Coca-Cola, a Pepsi o a Danone, pero también a supermercados como Mercadona o como Alcampo, entre otras muchas. Según la ley, en España las empresas que ponen plástico en el mercado tienen la obligación de gestionarlo y posteriormente reciclarlo. Esto es básicamente el principio de quien contamina, paga. Y por eso se obliga a las empresas a que recojan, reciclen y gestionen todo este plástico que ellas ponen en el mercado. En lugar de hacerlo de manera individual cada una, pues se han unido creando Ecoembes, que se encarga de hacer esto, pero por todas las compañías que lo integran. El procedimiento es sencillo, cada empresa tiene que pagar una tarifa denominada punto verde por cada envase que ponen en el mercado. Y básicamente esta tarifa es la que gestiona Ecoembes. Os lo explico de manera sencilla, con un ejemplo irreal. Imaginemos que en España únicamente hay 5 empresas que ponen envases plásticos en el mercado. Y en total entre las 5 ponen 100 envases en un año. Cada una pone 20, por hacerlo de manera equitativa. Y cada empresa tiene que pagar 1 euro por cada envase de plástico. Es decir, Ecoembes funcionaría como una hucha en la que se echa ese dinero a principios de año. Y para el año 2022, como hay 100 envases, Ecoembes tiene 100 euros. ¿Para qué se usan esos 100 euros? Básicamente para pagar a los ayuntamientos, que son los que se encargan de recoger con los camiones el plástico que se deposita en el contenedor amarillo. Sin embargo, Ecoembes no paga, no utiliza todo ese presupuesto para pagar. Bueno, Alberto, tú eres consultor ambiental y autor del libro Contenedor Amarillo S.A., en el que no dejas muy bien a Ecoembes. Esta empresa debería pagar a las administraciones públicas, a los ayuntamientos, ¿no? Por recoger el plástico, sin embargo, no paga por todos los envases que se ponen en el mercado, sino por aquellos que acaban en su contenedor, ¿verdad? Claro, la cuestión está en que el sistema debería cubrir todos los costes de la recogida de todos los residuos de envases adheridos al sistema, a Ecoembes, pero solo paga en función de una fórmula de cálculo que hay en los convenios que establece con las administraciones locales, que se simplifica en que básicamente paga por lo que cae en el contenedor amarillo, o lo que los ayuntamientos pueden demostrar de ese contenedor amarillo, que son residuos de envases. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, por poner un ejemplo, la botella de X marca de refresco de cola que cae en el monte o que tiras al monte porque no la recoges, por eso Ecoembes no paga. Claro, a día de hoy la mayoría de esos residuos se consideran basuras dispersas y no están dentro de los convenios, ¿no? La legislación está empezando a contemplar este problema, pero la basura que acaba abandonada o acaba abandonada y no se recoge de ninguna manera, o cuando se recoge con recogidas específicas o en los propios servicios de limpieza municipales, pues es muy difícil encajarlo dentro de los costes que asume Ecoembes. Ujú. Las cifras del reciclaje bailan y bailan mucho según la fuente, ¿no? En 2017, por ejemplo, Ecoembes asegura que en España se reciclaba el 69,7%, prácticamente el 70% de los envases de plástico. En 2018, un año después, ya elevaba esa cifra al 75,8%. Sin embargo, un informe de Ecoembes cifraba el nivel de recuperación de los envases plásticos en un 25,4%. ¿Por qué se produce este baile y sobre todo este desfase de casi... O sea, quiero decir, lo que dice Coembes es Perdón, lo que dice Greenpeace es un tercio de lo que dice Coembes. Sí, el baile de cifras, bueno, Coembes desde su creación ha ido dando cifras siempre crecientes, ¿no? En ese orden de magnitud, de año a año un 5% más, ¿no? De reciclaje de envases, más o menos. Y la cuestión es que cuando se contrasta ese dato, esa información, con los flujos de residuos, que al final son públicos, ¿no? De los ayuntamientos y las comunidades autónomas, pues sale una cifra muy diferente. Entonces, en concreto, a Greenpeace le salía ese 25% más o menos para envases de plástico, ¿no? El dato de Ecoembes es para todos los residuos de envases ligeros adheridos a Ecoembes.
pero vamos, está muy lejos del 75% y solo referido a plástico se refería al 60 y muchos por ciento también, ¿no? Con lo cual hay algo que no cuadra. Ahora la ciencia también ha hablado, ¿no? Ha habido un grupo de investigación que está investigando en temas de diseño ecológico y economía circular, que se ha puesto las pilas, ha analizado los datos públicos y rebaja todavía más ese dato de Greenpeace, ¿no? Dice que en España, de todos los envases de plástico que se ponen en el mercado, apenas se están recogiendo, mediante la recogida selectiva, el 15%, ¿no? Con lo cual lo que vemos es que el dato de Coembes no se refiere a una realidad material, a una realidad de envases de plástico puestos en el mercado, sino que responde a otro tipo de cálculo que tendrían que aclarar. Ujú. O sea, por entender un poco, ¿no? Porque para cualquiera que nos esté viendo y escuchando, es decir, en el mercado se ponen una cantidad de envases X, digamos 100, ¿vale? De Ujú. esos 100 acaba una parte en el contenedor amarillo, no todo, porque no todo el mundo recicla y ni siquiera todo el mundo tira al contenedor en general, ese plástico, ¿no? Y luego de ese plástico que entra en el contenedor amarillo, no todo se recicla, ¿no? No todo acaba convertido en recipientes de nuevo, ¿no? Efectivamente, has hecho una buena fotografía, ¿no? Si tuviésemos 100 botellas de plástico, solo una parte cae dentro del contenedor amarillo y de esa parte que cae en el contenedor amarillo, algunas se consiguen recuperar y convertir en materias primas, ¿no? Digamos que lo que se ha reciclado realmente es esa parte que se ha convertido en una materia prima. Entonces, la dispersión de los datos y el baile de cifras está en que cada uno considera una cosa diferente. Ujú. El tercer estudio que os estaba citando antes, este estudio científico, lo que hace es decir, de todo el material plástico envase de consumo que se ha puesto en el mercado, cuánto ha acabado en el contenedor amarillo. Y del contenedor amarillo ha pasado a un recuperador homologado. Entonces, en ese balance de masa, calculan que solo el 15% de todo el envase que se ha comercializado realmente se está recuperando para mandarlo a reciclaje. Y dice Ujú. que en el siguiente paso, ¿no? El rescatar del contenedor amarillo y luego convertirlo en materia prima, todavía hay una merma importante de material y que solo el 11% se estaría reciclando realmente. Todo ese plástico que no se recicla, tanto el que entra en el contenedor amarillo como el que no, acaba en vertederos, enterrado, incinerado o enviado a países menos desarrollados económicamente que España para que sea tratado. Y así lo demuestra, por ejemplo, este vídeo de Greenpeace. Antes, cuando tú no estabas aquí, en el principio del vídeo, he intentado explicar un poco cómo funcionaba Ecoembes, ¿no? Y de qué sirve, ¿no? Y he puesto el ejemplo de, supongamos que se ponen 100 botellas de plástico en el mercado, ¿no? Uh Y -huh, hay 5 empresas en total que ponen estas botellas. Cada empresa uh tiene que -huh, pagar una tasa, ¿no? Por poner esa botella en el mercado, que es lo que llamamos tarifa punto verde, tasa punto verde, ¿no? Vamos a poner uh que -huh, por cada botella pagan 1 euro de tasa. Evidentemente esto es irreal, ¿no? Pero vamos a poner ese ejemplo por dejarlo todo como cuadrado. Entonces, Ecoembes funciona como una especie de hucha en la que tú echas ese euro y Ecoembes tiene los 100 euros por los 100 envases, digamos, ¿no? O sea, no me uh equivoco -huh. aquí, no he dicho ninguna mentira, ¿verdad? Sí, hasta aquí todo correcto. ¿Qué pasa? Que es lo que Uh -huh, estábamos hablando antes. Ecoembes solo paga a los ayuntamientos, ¿no? Por las botellas que caen en el contenedor amarillo. Vamos a poner que en el contenedor uh amarillo caen la mitad, 50. ¿Vale? Entonces Ecoembes estaría pagando a los ayuntamientos 50 euros. Pero en la hucha hay otros 50 euros. ¿Para qué se usa ese dinero? -huh. Claro, esos otros 50 euros que quedan ahí, en este ejemplo hipotético que Ujú. estamos haciendo, se quedan a disposición del Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases, se quedan a disposición de Coembalajes España Sociedad Anónima. Y lo que está haciendo con ese dinero, en teoría, son campañas de concienciación ambiental y campañas de educación para que esos ciudadanos malísimos que no son capaces de llevar sus envases al contenedor amarillo, pues se conciencien de alguna manera.
eso y campañas de publicidad que estamos viendo constantemente, ¿no? En distintos medios de comunicación, cuando vamos al cine nos cuelan ahí antes de los trailers un anuncio de Ecoembes, en las paradas en las marquesinas del transporte público, ¿no? En las paradas de los autobuses, y toda esta publicidad, pues en teoría se paga con dinero de Ecoembes, y una parte pues es esa que no está contribuyendo a que los ayuntamientos recojan mejor sus residuos. Que es tan fácil ver publicidad de Coembes en cualquier sitio, en medios de comunicación incluidos, y es tan difícil escuchar críticas a Coembes o ver críticas a Coembes en los medios de comunicación, a pesar de que hay muchas voces críticas. Claro, porque no sabemos exactamente qué cantidad de dinero está destinando realmente Ecoembes a cumplir su función social, que es asumir el coste de la recogida y el tratamiento de esos residuos de envase, o qué parte de dinero pues está gastando en cumplir voluntades, ¿no? En comprar voluntades pues de medios de comunicación, de agencias de comunicación o incluso de políticos que tienen que tomar decisiones, ¿no? Políticos municipales o políticos en todos los niveles. Lo que está haciendo Ecoembes, y eso se está viendo, es crear medios especializados en temas ambientales, sola o con otros sistemas integrados de gestión de otro tipo de residuos, como Ecovidrio, que gestiona los envases de vidrio, o Signus, que gestiona los residuos de neumáticos, y crean medios de comunicación especializados que financian ellos. Están generando el discurso ambiental que ellas quieren y lo controlan con todo este dinero que nadie sabe muy bien por qué está ahí, no está, por ejemplo, en más contenedores amarillos. En distintas ciudades, analizando la cantidad de contenedores que hay y la frecuencia con la que se recogen esos contenedores, sería imposible que todos los envases que efectivamente se acaban recogiendo en esas ciudades cupiesen en el contenedor amarillo. Ajá. Entonces hay un cuello de botella, hay un tapón en este sistema de recogida que es la disponibilidad de medios de recogida, ¿no? Ahí hay mucho dinero que no se sabe muy bien a qué se dedica y que sí se sabe que se tendría que estar dedicando a mejorar la recogida. Y ya por último, por terminar dando algún toque de positividad o de esperanza, ¿hay alguna alternativa a esto, a lo que se hace ahora con el envase? Es decir, llevar al contenedor amarillo ya y ya te desprendes de lo que luego suceda, o no hay ninguna alternativa. Claro, la mejor alternativa, que no siempre es factible, es que consumamos producto a granel que no venga envasado, ¿no? Si yo no tengo envase, pues ya no solo tengo la conciencia tranquila de que no tengo ese residuo, sino que además sé que no va a pasar nada malo con él porque no estaría en el mercado, ¿no? Como ciudadano, como persona consumidora de producto envasado, no me queda más remedio que participar en el sistema que hay, ¿no? Afortunadamente, pues sí que hay modelos que se han visto en otros lugares que funcionan muy bien, que es que si me cobras una fianza por el envase y luego me la devuelves cuando entrego ese envase al sistema de recogida, pues eso incentiva mucho, ¿no? El que la gente participe en esa recogida y ayuda a controlar el destino de cada uno de los envases que se ponen en el mercado. Afortunadamente cada vez hay más voces críticas y ya hay estudios como este que citaba, ¿no? A nivel científico, que nos están poniendo encima de la mesa que hay que cambiar las cosas y el espíritu está ahí, ¿no? De cambio. Perfecto, Alberto. Oye, pues muchísimas gracias por pasarte por aquí, por la cueva, que es como se llama el programa. Un placer. Muchísimas gracias a ti por contar conmigo y por darme voz para expresar estas inquietudes que, como tú dices, no siempre es fácil encontrar en medios patrocinados por Ecoembes. Por supuesto, pues aquí nada, aquí tiene voz sin duda. Muchísimas gracias, Alberto.